Ok, mi gente, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Jonathan de Olio. Es un placer dirigiros la palabra en esta oportunidad. En este contexto en el cual estamos viviendo, un contexto que nos pone en una posición difícil a todos y cada uno de nosotros, pues yo creo que podríamos decir, más allá de toda sombra de duda, de que ninguno de los que estamos en sintonía hemos experimentado cosas semejantes a través de nuestras vidas. Un servidor en el año 2008 incursionó en los mercados de capitales en Estados Unidos en pleno apogeo de la gran recesión, en pleno apogeo de la gran recesión. De modo que puedo decirles que tengo algo de experiencia profesional lidiando con un aspecto de lo que está tomando lugar en la actualidad, pero esta vez, ciertamente esta vez es diferente porque tenemos el componente biológico, que es lo que ha detonado esta crisis que vemos materializándose en el día a día. Muchos de ustedes que siguen los mercados me dirían, Jonathan, bueno, la crisis a nivel biológico lo que hizo fue detonar la recesión que eventualmente iba a suceder. Y ese argumento es válido, porque hemos tenido desde el año 2000, 2011, 2012, 2013 y hasta la fecha, hasta que se materializó esta pandemia, habíamos tenido una recuperación a partir de la gran recesión del 2008 y sabemos que nuestra economía es cíclica, tiene sus altas y sus bajas y eventualmente una recesión se veía venir, pero de esta magnitud nadie la estaba prediciendo. Bien, ahora es muy importante que nosotros en momentos como este mantengamos la ecuanimidad y no nos dejemos llevar por el fragor de la dinámica actual en lo que tiene que ver con las decisiones que tomamos, Y para informar esas decisiones, este curso Inversionista Inteligente tiene como tesis utilizar, digamos, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, en lo que tiene que ver con el diseño de estrategias financieras para estar más o menos bien independientemente de lo que suceda. Vamos a tener un approach, vamos a tener un abordaje, una estructura académica a través de este curso, de modo que os insto que tomen nota. Algunos de ustedes me han pedido certificados y voy a entregar certificados. Ahora, para entregar certificados tengo que validar que en efecto todos y cada uno de nosotros hemos asimilado el contenido. De modo que para los que quieran certificado, para el final del curso, van a recibir, y esto es opcional para los que quieran, van a recibir un examen. Bien, vamos a hacer un examen súper difícil, pero un examen donde vamos a validar que en efecto los participantes de este curso han asimilado el contenido y yo pueda poner el sello de que tomó el curso y de que lo completó satisfactoriamente. Entonces, los que estén interesados en el particular me dicen, Jonathan, me anoto y les voy a remitir un examen electrónico, quizás ya al cabo de la segunda sesión, que es este jueves, y así vamos haciéndolo, digamos, de manera parcial, y quizás en el final, que será al cabo de la semana que viene, vamos quizás a sintetizar todo el contenido en un examen general. Bien, hoy vamos a empezar con la historia de mercados de capitales. ¿Por qué existen los mercados de capitales? ¿Cuál es la razón de ser de los mercados de capitales? Bueno, los mercados de capitales se remontan a Grecia, tuvieron cierto apogeo en Holanda y en Estados Unidos ya para la era de los ferrocarriles, etcétera, etcétera, entró en una dinámica superlativa, porque esos proyectos infraestructurales demandaban mucho capital, de la inversión de mucho capital, que ninguna persona a nivel particular podía financiar. Entonces, los inversionistas desarrollaron una plataforma que hoy conocemos como el Stock Exchange, como el New York Stock Exchange, una plataforma a partir de la cual inversionistas individuales podían evaluar proyectos particulares y
tener acción en el desarrollo de esa gestión. Por eso es que las acciones se llaman acciones. Y aquí vamos a la primera parte. Aquí vamos a la primera parte de lo que es este curso, ¿verdad? Tipos de inversión. Vamos a estar aludiendo a temas históricos a través del curso como tal. Ok, entonces, tipos de inversión. Básicamente, en mercados de capitales hay dos tipos de inversión. ¿Cuáles son esos tipos de inversión? Las acciones, por un lado, y los bonos, por otro. Bien. En inglés le llamamos los own and loan investments. Own es de tener propiedad sobre algo, y loan es prestarle a una institución para que lleve a cabo su gestión. Cuando tú compras una acción, tú eres propietario de la compañía en la cual estás invirtiendo. Y como propietario, tú participas tanto de las ganancias como de las pérdidas. Cuando compras un bono, tú no eres propietario, tú eres básicamente prestamista. Y como prestamista, tú no participas de las ganancias, pero tampoco de las pérdidas. Entonces, es una inversión de menor riesgo, porque en el evento que la compañía no tenga una ganancia, tenga una pérdida, como quiera, a ti te pagan tu interés como tenedor de bonos corporativos de X o Y compañía, o bonos soberanos de X o Y gobierno. Bien, que puede ser el gobierno federal o el gobierno municipal. En Estados Unidos, tanto el gobierno federal como los gobiernos municipales a nivel local emiten bonos soberanos. ¿Para qué? Para financiar proyectos infraestructurales. Por ejemplo, en la Florida, donde yo me desenvolví como asesor financiero, yo vendía muchos bonos municipales. Bonos municipales emitidos por el estado de la Florida o por el condado de Miami-Dade. Por ejemplo, el estado de la Florida cada rato emite bonos para hacer remozamiento de Florida's Turnpike, que es una de las carreteras más importantes del estado de la Florida. ¿Y cómo le paga el estado de la Florida al tenedor de ese bono? Bueno, a partir de lo que paga el usuario de la carretera en peaje cada vez que utilice la carretera. Entonces, esa es la garantía. Esa es la garantía del tenedor de bonos. ¿Cómo me van a pagar a mí? Bueno, con el peaje que pagan los usuarios de la carretera. En adición a eso, el tenedor de bonos tiene la garantía de que el Estado y la municipalidad tiene el poder de fiscalizar y cobrar impuestos. Y esa es otra garantía que tú tienes sobre la inversión que tú haces en un bono municipal o soberano. Bueno, tengo la garantía de las utilidades que genera la infraestructura que estoy financiando, y en adición a esa garantía, también tengo el poder que tiene el gobierno de fiscalizar y cobrar impuestos. Entonces, el gobierno le va a cobrar impuestos a los ciudadanos, y con los impuestos que le cobra a los ciudadanos, me paga a mí como tenedor de este bono municipal o de este bono soberano. Bien. Para los que viven en Estados Unidos, algo de mucho interés es el hecho de que los bonos municipales son libres de impuestos. Y eso tiene un atractivo muy interesante en lo que tiene que ver con la utilidad final. Porque acuérdate que en inversiones, no es cuánto dinero tú te ganas. Es con cuánto dinero tú te quedas a final de cuentas. Eso es lo que dice Warren Buffett. It's not how much money you make, it's how much money you keep at the end of the game, at the end of the day. No es cuánto dinero generas a través de tu dinámica de inversión en mercado de capitales, es con cuánto dinero te quedas. Hay mucha gente que invierte en mercados de capitales y son muy activos, los denominados day traders, bien, pero esa actividad genera una serie de consecuencias fiscales y de gastos transaccionales que, por ese alto volumen y esa alta frecuencia de trading, a fin de cuentas, la utilidad final
del trader se ve comprometido por esos gastos de suela de zapato, como decimos en economía. Una persona como Warren Buffett no tiene una alta frecuencia en lo que tiene que ver con comprar y vender inversiones. Esa no es la estrategia principal de un inversionista como Warren Buffett. ¿Qué hace Warren Buffett, Jonathan? Bueno, lo que hace es que invierte en calidad y retiene la calidad. Bien, no compra y vende, sino que compra y retiene. ¿Cuál es la estrategia? Comprar y retener. No comprar y vender, comprar y vender. ¿Cuál es la estrategia más efectiva a través de la historia en mercados de capitales? No es comprar y vender. ¿Cuál es la estrategia? Comprar y retener. Comprar y retener. Ahora, la clave para ser exitoso a través de la implementación de esa estrategia de comprar y retener es comprar ¿qué? Calidad. Comprar calidad. Bien. Y vamos a estar aquí hablando un poco de análisis fundamental para determinar la calidad de una corporación. Bien. Hay corporaciones que en un periodo de tiempo demuestran, digamos, un desempeño interesante, con retornos muy jugosos, muy atractivos, pero no necesariamente tienen a buenos gestores administrando esa corporación y en el mediano plazo se van a la quiebra. Entonces, esas son inversiones que se ven bien en apariencia, pero que no son saludables en esencia. A esas inversiones yo le llamo huevos, que a veces están volando por los cielos, pero una vez hay turbulencia en el mercado, caen, y cuando caen, como son huevos, caen y no rebotan. Caen y no rebotan. Las inversiones de calidad, en cambio, no son como esos huevos que cuando caen explotan, son como pelotas que cuando caen rebotan. Cuando caen, rebotan. Bien. Ahora, fíjese lo siguiente. Para usted rebotar con esa inversión de calidad, ¿qué usted tiene que hacer con esa inversión de calidad? Tiene que retenerla. No comprar y venderla, tiene que retenerla. Y de hecho, cuando es inversión de calidad, cuando esa pelota va en picada, ¿qué hace el inversionista inteligente? Bueno, no piensa con la cabeza caliente y vende una vez el precio de la acción desciende. ¿Qué hace el inversionista inteligente? Siempre tiene algo de efectivo guardado, y cuando ve que el precio de la acción desciende, no vende, sino que retiene. ¿Y qué hace? Compra más porque está comprando calidad a precio de descuento. Tú me dirás, Jonathan, pero esa no es mi situación ahora. No, quizás no sea nuestra situación ahora, pero por eso estamos aprendiendo estos conceptos ahora para que nos posicionemos de modo que en la próxima recesión, y habrá más recesiones, se lo digo porque toda noche está seguida por un día, así como toda recesión por una recuperación, habrá más recesiones, y para nosotros prepararnos estratégicamente para esas bajas que definitivamente habrá más allá de esta que estamos experimentando ahora, tenemos que conocer estos principios. ¿Y cómo genero dinero ahora? Hablamos de eso después, pero primero vamos a echar la zapata, a tirar la zapata, a crear el fundamento de una cultura de inversión inteligente. No de comprar y vender, sino de comprar y ¿qué? ¿Cuál es el principio? Comprar y retener. ¿Pero retener qué? Calidad. Para que esa estrategia funcione, tenemos que retener calidad. Bien. Se dice de Muhammad Ali que en una ocasión se iba a pelear. Una pelea bien importante, creo que era en la República de Sudáfrica, y el distinguido estaba sentado en su primera clase, en su avión, salía de Estados Unidos, con destino a Johannesburg, en África del Sur. Y de momento, el piloto enciende la señal de abrocharse el cinturón y la azafata comienza a verificar que todos y cada uno de los pasajeros le prestaron atención o le hayan seguido la instrucción del capitán de abrocharse el cinturón, y cuando pasa por el asiento de Muhammad Ali se percata de que el distinguido no tiene el
cinturón abrochado. Y la distinguida le pregunta al distinguido, óigame, mi querido, y usted no vio que el capitán encendió la señal de abrocharse el cinturón. ¿Por qué no se ha abrochado el cinturón? Y Muhammad Ali miró a la distinguida y le dijo, óigame, mi querida, ¿no sabía usted que Superman no necesita cinturón? Y la distinguida miró al distinguido en un mismo respiro y le dijo, óigame, mi querido, Superman tampoco necesita avión, así que póngase el cinturón. Así que póngase el cinturón. Jonathan, ¿y qué tiene que ver eso con el mundo de las inversiones? Bueno, que el avión en el cual estamos montados a veces tendrá turbulencia. A veces, inevitablemente, experimentará turbulencia. Pero la solución a ese problema no es tirarnos del avión, sino que abrocharnos el cinturón. Abrocharnos el cinturón y pedirle a Dios que los pilotos de los aviones, eso es, de las inversiones en las cuales estamos montados, sean pilotos experimentados. A eso es lo que yo me refiero con calidad. A eso es lo que me refiero con calidad. Bien, entonces tenemos, a modo de repaso, tenemos dos tipos de inversiones. ¿Cuáles son esos tipos de inversiones? Bueno, los own and loan investments, las acciones y los bonos. Lo puedes mirar también como vacas carneras y vacas lecheras. Bien, vacas carneras y vacas lecheras. La vaca carnera te puede dar una mayor utilidad, bien, pero para aprovechar la vaca carnera, ¿qué tú tienes que hacer? Bueno, tienes que matarla para aprovecharla. Para tú vender una vaca carnera o para aprovecharla, para vender la carne que contiene la vaca, tienes que fusilarla, tienes que vender la acción para poder monetizar esa inversión. Bien. Ahora, con la vaca lechera, entiéndanse, los bonos soberanos, corporativos, municipales, tú no tienes que matarla para aprovecharla. Te da cierta cantidad de litros de leche cada 30 días, cada 60 días, cada 6 meses, anualmente. Bien, y te da esos litros de leche y te continúa dando esos litros de leche porque no tienes que fusilarla. Ahora, ojo con los bonos. Ojo con los bonos. Pero los bonos, si bien tienen esa seguridad y te dan esa renta fija, los bonos no te permiten hacerle frente a un componente neurálgico del aparato productivo, económico, de todas las economías del mundo. ¿Y cuál es ese elemento, Jonathan? Bueno, la inflación. La inflación. El bono no necesariamente, los bonos, ese tipo de inversión, no nos ayuda a hacerle el frente, no nos ayuda a hacerle frente a eso que erosiona nuestra riqueza, que es la inflación. Por eso los bonos te dan un retorno promedio anual no muy significativo. Digamos, dependiendo del bono y dependiendo de la entidad, te puede dar un interés entre un 3 y un 7%, dependiendo. Bien, en República Dominicana hay instituciones que emiten bonos denominados en pesos que a veces se montan en los 2 dígitos, 10, 11%, pero están denominados en pesos. Y el peso, por la naturaleza del gobierno dominicano, y también esto podría aplicar a el gobierno mexicano. Tenemos a Erika en sintonía. Eso también podría aplicar a los bonos denominados en pesos mexicanos. Hay algunas personas que no estaban en sintonía, que los acabo de admitir. Se perdieron como 20 minutos de la ponencia, pero no se preocupe. Todo esto queda grabado y lo pueden acceder posteriormente para repasar y revisar y hacer preguntas al cabo de esta sesión. Bien, entonces decíamos que los bonos, si bien son un instrumento que, para seguir con la analogía de las vacas lecheras, te dan una renta fija con cierta seguridad sin tú tener que sacrificar la vaca, a diferencia de la vaca carnera que tienes que matarla para aprovecharla. El bono no te permite hacerle frente de manera efectiva a ese componente o ese factor que erosiona nuestra riqueza, que se llama inflación. Bien, bueno, digamos que te ayuda a preservar el poder adquisitivo de tu capital. Bien, pero no te ayuda a sobrepasar de manera significativa el ritmo
al cual la inflación toma lugar. Bien, para tú ganarle a la inflación, tienes que tener inversiones en acciones. Inversiones en acciones. Bien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Walmart. Bien, para los que viven en Estados Unidos, Walmart o Costco o Publix, aunque Publix, tengo que verificar si Publix está ahora mismo siendo cotizada en la bolsa, pero es un supermercado grande de Estados Unidos. Hablemos de Walmart, que sí se cotiza. Y para República Dominicana, aunque nuestros supermercados no se cotizan en bolsa, pero piensen en Supermercados Nacional o en Supermercados Bravo. Bien, ¿qué venden esos negocios? Bien, productos de la canasta básica. ¿Cómo se mide la inflación? ¿Cómo se mide la inflación? Bueno, se mide a partir del cambio que experimentan los precios que comprenden los productos de la canasta básica. Entonces, si yo tengo inversiones en compañías como Walmart, en compañías como Walgreens, que es una farmacia, una cadena de farmacias muy importante en Estados Unidos, tengo, digamos, inversiones en CVS. A medida que los precios de esos productos que ellos venden aumenta, asimismo, aumenta el precio de la acción de esa compañía. Y yo como tenedor, como propietario de esas acciones, puedo hacerle frente al incremento en esos precios, porque soy propietario de las compañías que venden esos productos de la canasta básica. ¿Me doy a entender? Entonces es tan importante tener inversiones en esa categoría, en esas industrias que venden lo que llamamos consumer goods, productos de consumo masivo. Porque si eres tenedor de acciones en compañías que venden esos productos de consumo masivo, en la medida que los precios de esos productos aumentan, el precio de la acción aumenta y tu riqueza aumenta en la medida que tú participas como accionista en esas compañías. Bien, si eres meramente un tenedor de bonos, acuérdate que el tenedor de bonos no participa en las ganancias. Tú meramente recibes una renta fija, un interés que te lo pagan semianualmente, ya sea de 4, 5, 6, 7, 8%. ¿Ok? Y sobre ese interés que tú recibes y sobre la ganancia capital que recibes también de las acciones, tienes que pagar impuestos. Pero vamos a hablar de esas cuestiones más adelante. Ahora, te quiero poner a pensar algo. Algunos de ustedes conocerán la regla del 72. La regla del 72. 72 entre el retorno sobre la inversión es la cantidad de tiempo que se requiere para que tu inversión se duplique. Bien, de modo que si tú tienes tu dinero en un bono que tiene una utilidad de 6%, para que ese dinero que tú invertiste, digamos que invertiste 100,000 pesos o 10,000 dólares en ese bono que te da una utilidad de 6%, para que ese dinero se duplique, tú tienes que esperar ¿cuántos años? Según la regla del 72. Bueno, 72 entre 6 es igual a ¿qué? A 12. A 12. Con esta fórmula, yo quiero que tú empieces a pensar, tú que tienes 30, 40, 50 años, yo quiero que tú empieces a pensar cuánto dinero tú necesitas para financiar tu retiro. ¿Bien? ¿Cuánto dinero tú necesitas para financiar tu retiro? Si tienes 40 años y haces unas proyecciones que de aquí a los 60, cuando tú te retires, tus gastos fijos van a ser de, por decir algo, 50,000 dólares al año. Y Dios, a partir de esa fecha de tu retiro, te da 20 años para vivir. Bien, tú tienes que financiar esos 20 años de vida. De modo que si tus gastos fijos al tiempo de retirarte equivalen a 50,000 dólares y vives 20 años en el retiro, vas a necesitar ¿qué cantidad de dinero para financiar tu retiro? $1,000,000. $1,000,000. Entonces, ahora que tienes 40, tú tienes que preguntarte cuánto yo tengo que invertir y en qué instrumentos puedo colocar mis activos de modo que cuando yo me retire, yo pueda tener ese $1,000,000 para financiar mi estilo de vida a través del retiro. Bien, invirtiendo únicamente en bonos o certificados de depósito, es probable que no llegues
que no llegues a esa meta de $1 millón para financiar tu retiro cuando te retires a los 60 años. Y fíjate que para muchos de nosotros que tenemos hijos, nuestra aspiración no es meramente a financiar nuestro retiro, sino también a dejar un legado. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿ok? ¿Qué cantidad de dinero necesito para financiar mi retiro y para dejar un legado? Y hay otras preguntas que nos tenemos que hacer. Si tienes 40 años, si tienes una pequeña que te acaba de nacer, eso quiere decir que en 18 años vas a tener un gasto superlativo en lo que tiene que ver con financiar la educación universitaria de tu hijo o de tu hija. Bien, ese es otro gol, otra meta que tenemos que trabajar en términos financieros. Y hay instrumentos y estructuras de inversión que nos ayudan específicamente para financiar esos eventos extraordinarios que toman lugar a través de nuestras vidas. Ya que estamos hablando de objetivos de inversión, de cara al retiro, de cara a la educación universitaria de nuestros hijos, de cara a imprevistos como una enfermedad o un accidente, yo quiero hablar de los diferentes tipos de inversión. Bueno, de las diferentes clases de inversión. Ya hablamos de los diferentes tipos de inversión. ¿Cuáles son los diferentes tipos de inversión? Acciones y bonos. Ya eso está claro. Bien, cualquier pregunta que tengan sobre esos dos particulares, háganmela por acá o me escriben directamente por correo electrónico o por WhatsApp. Bien. Muchos me dirán, de la gente que está sintonizada desde República Dominicana, Jonathan, me hablaste de acciones, pero en República Dominicana no tenemos la opción de invertir en acciones. El inversionista individual no tiene la opción de invertir en acciones. Lamentablemente, eso es una realidad. No tenemos la opción de invertir en acciones. Lo único que tenemos en el mercado ahora mismo son bonos y tenemos que manejarnos de la manera más sabia e inteligente posible en el marco de esas ofertas de inversión que tenemos sobre la mesa, pero nosotros también podemos invertir en Estados Unidos. Podemos establecer cuentas desde aquí, desde República Dominicana, que nos permitan invertir en bolsa en Estados Unidos. Y de eso podemos hablar individualmente más allá de esta sesión, si estás interesado. Bien, ahora hablemos de las clases de inversión, que tiene que ver con los tipos de inversión que acabamos de explicar, pero aquí vamos a dilucidar de una manera, digamos, más compartimentalizada las diferentes opciones que tenemos sobre la mesa a la hora de diseñar nuestro portafolio. Y antes de entrar en esta materia, tengo que puntualizar algo. El portafolio que tú diseñes para cumplir con tu meta financiera a largo plazo no va a ser nada más a partir de lo que te dice Jonathan o lo que tú leas en un libro sobre mejores prácticas en lo que tiene que ver con estructuración de un portafolio. También tiene que ver con tu tolerancia al riesgo. ¿De qué depende la estructura de tu portafolio? Depende de dos cosas fundamentales. Antes de tú comenzar a diseñarlo, tú tienes que hacerte dos preguntas fundamentales. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuál es mi horizonte de tiempo? ¿Y cuál es mi tolerancia al riesgo? ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuál es mi horizonte de tiempo? ¿Y cuál es mi tolerancia al riesgo? Esos dos particulares están íntimamente relacionados. Se supone que mientras más amplio sea tu horizonte de tiempo, mayor sea tu tolerancia al riesgo. Pero hay personas que por su dinámica emocional y psicológica no necesariamente se comportan de acuerdo a esa relación positiva que existe entre el horizonte de tiempo y la tolerancia al riesgo. Bien, por ejemplo, hablamos de la persona de 40 años que se quiere retirar a los 60. ¿Qué quiere decir eso? Que su horizonte de tiempo, ¿qué? 20 años. Ese es tu horizonte de tiempo, 20 años. Con ese horizonte de tiempo, 20 años, te tienes que hacer la pregunta. ¿Cuál es mi tolerancia al riesgo? ¿Cuál es mi tolerancia al riesgo? ¿Y qué es riesgo? Te tienes que preguntar, ¿qué es riesgo? Bueno, riesgo es volatilidad, es variabilidad. Bien, con los bonos no hay tanta variabilidad como las acciones, de modo que un portafolio que tiene más acciones que bonos es un portafolio en principio más riesgoso, pero no necesariamente.
Todo es relativo. Bueno, no todo, no puedo decir que todo es relativo, porque eso es un contrasentido, pero hay dimensiones relativas en lo que tiene que ver al estudio del riesgo. Porque acuérdense que si usted invierte en bonos, tiene una menor variabilidad en el precio de su inversión, pero usted corre el riesgo de que a la hora de usted retirarse, usted no haya acumulado suficiente dinero, porque a razón de 6%, usted no va a llegar al $1.000.000 que necesita para financiar su retiro. Me doy a entender, eso es un riesgo también. Eso es un gran riesgo. Entonces, hay gente que se va muy a la segura y termina corriendo un gran riesgo de no haber acumulado lo suficiente para hacerle frente a las eventualidades y a las realidades que tendrá que enfrentar en X o Y etapa de la vida. Con eso dicho, te tienes que hacer la pregunta: ¿cuál es mi horizonte de tiempo? ¿Cuál es mi tolerancia al riesgo? Si eres esa persona de 30 o de 40 años, tú tienes en principio, si tu fecha de retiro es a los 60 años, tú tienes en principio un horizonte de tiempo de entre 20 y 30 años. Bien, en lo que tú te vas acercando a la pista de aterrizaje. ¿Cuál es la pista de aterrizaje? La fecha de retiro, los 60 años. Bien, imagínate que tú tienes 40 años o 30 años ahora, o 20 años o 25. Tú estás arrancando en ese avión. Cuando el avión se pone en la pista de despegue, ¿qué hace? ¿Va al pasito? No. Ahí es que se presiona el acelerador a todo para despegar. Bien. Y cuando ya entras a velocidad crucero o a la altura de 30.000 pies a velocidad crucero, ahí es que tú metes el pie en ese acelerador. Bien. Ahora, a medida que te vas acercando a la pista de aterrizaje, vas reduciendo la velocidad. Bien. Vas cambiando la composición de tu portafolio, de modo que a medida que te aproximas a esa pista de aterrizaje, no haya tanta turbulencia como para hacer que tu nave, que tu avión, que tu portafolio de inversión se estrelle a medida que busca aterrizar en esa etapa trascendental de nuestra experiencia existencial llamada el retiro. ¿Bien? Entonces, si tú estás arrancando ahora o llevas 5 años ya con un portafolio financiero conformado y te faltan 15, oye, ahora le puedes meter el pie al acelerador. Ahora no es el momento de decir, me voy muy conservador con mis inversiones. Ahora tú puedes, de hecho, invertir en acciones como modo de ganar terreno. Jonathan, pero mira lo que acaba de suceder. En el Dow Jones bajó de casi 30.000 a menos de 20.000. Sí, es verdad que bajó de casi 30.000 a menos de 20.000. Pero ¿qué pasa si tú tienes 35 o 40 años? Si tienes 35 o 40 años, eso quiere decir que tú estás trabajando. En principio, quiere decir que tú puedes trabajar. Si no estás trabajando, por lo menos habla del hecho de que bajo ciertas condiciones puedes trabajar. Bien. Entonces, si tenías $10.000 en el mercado y hoy esos $10.000 son $4.000, tú no dependes de esos $4.000 para comer mañana, porque tú estás trabajando o estás en principio en una condición física lo suficientemente fuerte como para trabajar y coger cualquier empleo y buscarte la comida del día a día. Me doy a entender. Ahora, si tú tienes 60 años o 65 o 70 años y tú tenías todos tus huevos en una canasta, en una compañía, digamos, como Apple, que es una gran compañía, o una compañía como Tesla, o una compañía como American Airlines, o Royal Caribbean, o Carnival Cruise Lines, bien, si tenías todos tus huevos en esa canasta y tienes 60, 65, 70 años, de momento el mercado baja al 20% de su valor, o al 30%, al 40%, al 50% de su valor, y ya tú no tienes dinero para financiar tu día a día. Porque estás en esa etapa de retiro, 60, 70 años, pero si tienes 35, 40 años, tú no dependes de ese dinero para sobrevivir. Entonces puedes asumir un mayor riesgo
ahora. Ahora, tienes que asumir ese riesgo ahora, porque de aquí a 10 años no vas a tener 30 años, ni vas a tener 40, vas a tener 50, y eso quiere decir que el riesgo que puedes tomar hoy no lo vas a poder tomar de aquí a 10 años. Por eso lo tienes que tomar ahora, porque las oportunidades se van. Si no echas mano de esas oportunidades ahora, entonces nunca vas a poder asumir ese riesgo. ¿Y por qué es tan importante? La pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante asumir ese riesgo? Bueno, porque existe una relación positiva entre riesgo y retorno. A mayor riesgo, mayor retorno. A mayor riesgo, mayor retorno. Entonces, ahora podemos tomar los riesgos para buscar esos mayores retornos, de modo que cuando comenzamos a ver esa pista de aterrizaje, tengamos suficientes fondos en nuestras cuentas de inversión como para financiar las cuestiones que se van a materializar una vez desembarquemos de ese avión y busquemos las maletas y nos vayamos a los diferentes lugares que tenemos soñados visitar en nuestra etapa de retiro. Acuérdate que la etapa de retiro la estoy poniendo como un ejemplo, pero tú puedes tener otros puntos de destino, otras pistas de aterrizaje. Esas pistas de aterrizaje puede ser la compra de un gran activo, como una casa, como la financiación de la carrera universitaria de tu hijo, de tu hija, como la expansión de un negocio, etcétera, etcétera. Después me puedes comentar sobre esas pistas de aterrizaje que tienes pensadas y a partir de la naturaleza de esas pistas de aterrizaje y cuán lejos estén a partir del punto A, a partir de nuestro punto de partida, podemos diseñar una serie de estrategias. Lo que te quiero decir con esto que te estoy planteando es que si tú puedes asumir ciertos riesgos ahora, asúmelos. Ahora, tienes que hacerlo de manera responsable, naturalmente. Tienes que tener tu fondo de emergencias. Tienes que tener un portafolio lo suficientemente diversificado. No es que vas a poner todos tus dineros en inversiones súper agresivas. Tienes que tener un portafolio saludablemente diversificado. Pero tampoco es bueno sobrediversificarse. ¿Bien? Porque si nos sobrediversificamos, ampliamos mucho el área de cobertura y no tenemos suficiente profundidad. Y las inversiones no pueden crecer de manera interesante si no hay profundidad, así como cierto grado de cobertura, pero no una sobrecobertura, porque tiendes a tener una capa muy fina si buscas estar en todos lados. Es como lo que dicen nuestros abuelos y nuestras abuelas, el que mucho abarca, poco aprieta y todo se le suelta. Entonces hay que definir un objetivo de inversión. Y eso se hace a la luz. ¿Eso se hace a la luz de qué? Ya lo mencioné. De tu tolerancia al riesgo y de qué más, de tu horizonte de tiempo, de tu tolerancia al riesgo y de tu horizonte de tiempo. Los que estén tomando nota, tomen nota. Ahora vamos a las clases de inversión. Vamos a las clases de inversión. En principio, existen 5 clases de inversión. 5 clases. Ya hablamos de las 2 principales, que son los tipos de inversión. Acciones y bonos. Ahora hay 5 clases de inversión. La primera clase es el efectivo. El efectivo es una inversión que no genera una renta interesante, pero es una inversión. Tú puedes invertir tu dinero en un certificado obtener tu dinero cash y crece a un 0%. Bien, pero también en esa categoría están los llamados money markets, que quizás te dan un 0.15% en Estados Unidos. Y si vas a la próxima categoría, ya te encuentras con los certificados de depósito y con los bonos. Bien, en Estados Unidos, ¿qué te da un certificado de depósito? En retorno. Bueno, te puede dar un retorno de quizás un 2%. Y aquí en República Dominicana, un certificado de depósito te puede dar un retorno de quizás un 6%. Bien, pero que, como dijimos hace un ratito, según la regla del 72, bien, si tenemos nuestro dinero en un instrumento como un certificado de depósito o bonos, no vamos a tener el suficiente grado de momentum, de energía en nuestro portafolio como para llegar a nuestra meta. Bien. A medida que pensamos en estas clases de inversión, yo quiero que tú pienses en 5 vehículos que están en la carretera. Bien. Los que están invertidos, el vehículo de cash, de efectivo, va a 0 millas por hora.
De hecho, no va a 0 millas, no va a 0 millas por hora o a 0 kilómetros por hora. Va a menos 15 kilómetros por hora. ¿Por qué? ¿Por qué va a menos 15 kilómetros por hora? O para ser más específico, a menos 3 kilómetros por hora. ¿Por qué? Por un elemento al cual aludimos hace un rato. ¿Cuál elemento? El de la inflación. El de la inflación. Si tú tienes tu dinero en efectivo, yo tengo mi dinero en efectivo ahí, y es bueno tener algo de efectivo, bien, pero no es bueno tener muchísimo efectivo, más efectivo del que necesitas para cubrir tus necesidades básicas en un periodo de 3, 4, 5, 6 meses en la eventualidad de que se materialice una emergencia. Si tienes más de 6 meses de tus gastos fijos en efectivo guardados, entonces tienes un capital ocioso que está comprometiendo la salud de tu portafolio. Y tienes que ponerlo a producir. ¿Bien? Porque tienes un vehículo en la pista, y esto es una carrera, tienes un vehículo en la pista de las inversiones que está transitando a menos 3 millas, está dando para atrás. Está dando para atrás. Ahora, al lado de ese vehículo tienes otro vehículo que es el certificado de depósito y los bonos soberanos corporativos municipales. Ese vehículo va un poco más rápido. Digamos que esos vehículos te dan un retorno promedio anual. Y fíjese que digo retorno promedio anual. Jonathan, ¿por qué dices retorno promedio anual? Bueno, porque cuando analizamos una clase de inversión, no la vamos a analizar a la luz de una foto, porque la economía, así como la vida, no es una foto, es una película. Bien, si yo le tomo una foto a una inversión, ¿cómo le fue en el año 2019? Yo no estoy poniéndole en contexto. Yo tengo que poner la inversión en el contexto de un ciclo económico, Y un ciclo económico tarda más o menos 5 años. ¿Y qué es un ciclo económico, Jonathan? Bueno, un ciclo económico es cuando ese avión de la economía despega, se eleva y aterriza. Bien, en ocasiones esos ciclos económicos son buenos, en ocasiones son malos. Y a través del trayecto, del punto de partida al punto de llegada, la economía tiene sus altas y sus bajas. Entonces, si Johnson & Johnson, la compañía, o McDonald's tuvo un buen año en el 2015, quizás no tuvo un muy buen año en el 2016. Y yo no puedo tomar el 2015 como el punto de referencia, me doy a entender. Entonces tengo que ver esa compañía, esa opción de inversión, McDonald's, a lo largo de un periodo de tiempo, por los últimos 5 años por lo menos. Bien, vi que en el 2015 subió a un 12%, en el 2016 tuvo un desempeño de 6%, en el 2018 mostró un crecimiento de 2%, en el 2019 creció a tal por ciento, y el promedio entre esos 4 años es, digamos, 6%. Bien, siempre hay que analizar las inversiones a la luz del ciclo económico, del retorno promedio anual, y ese promedio debe calcularse a partir del desempeño a través de 5 años, que es lo que tarda un ciclo económico en desarrollarse. Bien, así es que nos cercioramos de que estamos invirtiendo en pelotas de calidad que cuando caen, que rebotan, y no en huevos que cuando caen explotan. Bien, porque es muy fácil yo decir, mira esta compañía en el 2015, 25%. Vamos a invertir en esa compañía, pero si no analizo el 2014, 2013 y 2011, entonces no te estoy dando, digamos, una información depurada en lo que tiene que ver con el potencial y la salud de esa compañía de miras a largo plazo, o con miras a largo plazo, de cara al largo plazo. Porque acuérdate que la estrategia de un inversionista inteligente no es comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender para hacer un dinero rápido. ¿Cuál es la estrategia de un inversionista inteligente que no piensa con la cabeza caliente y vende una vez el precio de la acción desciende? ¿Cuál es la estrategia? Comprar y qué? Comprar y retener. ¿Pero retener qué? Calidad. Calidad. Y para retener calidad hay que hacer este análisis contextual. Bien, entonces tenemos varios vehículos en la carretera. El del cash, el de los certificados de depósito y los bonos corporativos soberanos municipales. Bien, los bonos corporativos municipales
corporativos, municipales y soberanos están en la misma categoría que los certificados de depósito. Entonces, la primera clase es cash. Después tenemos esta otra clase que se le puede denominar en sentido general como la clase de inversión que le corresponde a los instrumentos de renta fija, de renta fija, de renta fija. ¿Qué quiere decir fija? Bueno, que no es variable, que tú compraste, que tú invertiste $10,000 en bonos de McDonald's y McDonald's te prometió una renta fija de 6%. Tu renta va a ser fija de 6% a través de qué tiempo, Jonathan? Bueno, a través de la vida del bono. Bien, tú puedes comprar bonos que maduran en 1 año, en 2 años, en 5 años y en 10 años. Mientras más corta la vida del bono, menos el retorno. Mientras más larga la vida del bono, más interesante el retorno. Bien, ahora, si bien la renta que te genera el bono, es fija, el precio del bono como tal, es algo muy interesante que tenemos que tomar en consideración. El precio del bono como tal es variable. El precio del bono como tal es variable. Bien. ¿Y cómo es que varía el precio del bono? Bueno, en función de la tasa de interés que fija el Banco Central. Bien. Si el Banco Central aplica una política monetaria que hace que la tasa de interés fijada por el Banco Central aumente, ¿qué pasa con el precio del bono que ya tú tienes en la mano? Disminuye. ¿Por qué disminuye, Jonathan? Bueno, porque la tasa de interés que acaba de fijar el Banco Central está por encima a la tasa de interés que primaba cuando tú compraste el bono que ya tienes en la mano. Entonces, hay oferta en el mercado que supera el bien que ya tú tienes en tu haber. Y eso disminuye el valor del bien que tú tienes en tu haber. ¿Me doy a entender? Hay una relación inversa entre la tasa de interés que fija el Banco Central y el valor de tu bono. Si la tasa de interés sube, el valor de tu bono baja. Y si la tasa de interés baja, el valor de tu bono sube. Puede sonar un poco confuso, pero si está interesado en saber más sobre el particular, escríbame después de esta sesión. ¿Ok? Entonces, si bien es renta fija, si bien los bonos están en la categoría de renta fija, sí hay variabilidad en esa inversión. No es una variabilidad tan significativa como la vemos en el mundo de las acciones, pero puede ser significativa en ocasiones, cuando la política monetaria del Banco Central es significativamente agresiva, como lo está haciendo ahora. Ahora, ¿qué está haciendo el Banco Central aquí en República Dominicana, en Estados Unidos? Bueno, está inyectando capital en la economía. Cuando el Banco Central inyecta capital en la economía, ¿qué sucede? Con la oferta de dinero aumenta. Y a medida que la oferta de dinero aumenta, la tasa de interés baja. Y los tenedores de bonos, al momento de esa expansión de la oferta de dinero, experimentan un incremento en el valor de su bono. Porque ahora la tasa de interés bajó y los bonos que ellos ya tienen en la mano tienen un mayor valor que los nuevos bonos que han sido emitidos a partir de la aplicación de esa política monetaria. Bien, entonces tenemos el cash, tenemos los instrumentos de renta fija y después de los instrumentos de renta fija, ¿qué tenemos? Instrumentos de renta variable. Pero los instrumentos de renta variable se pueden subcategorizar en tres. En inversiones de crecimiento e ingreso, ¿bien? En inversiones de crecimiento y en inversiones agresivas. Las inversiones en compañías de crecimiento e ingreso son inversiones en compañías con un capital significativo. Compañías como Johnson & Johnson, como General Electric, compañías como Walmart, bien, son compañías con un gran capital, son compañías en cierto sentido a prueba de recesión, bien, porque independientemente de cómo esté la economía, como vemos ahora, la gente va a ir al supermercado.
la gente va a ir a la farmacia. Bien, la gente va a comprar medicina, por eso puse a Johnson & Johnson ahí. No sé si lo mencioné, pero Johnson & Johnson es una compañía de crecimiento e ingreso, porque son compañías que producen bienes que uno consume independientemente de cómo estén las cosas, hay que comer. Y si uno se enferma, hay que sanarse de una manera u otra. De modo que esas compañías son cuasi a prueba de recesión. ¿Y por qué son de crecimiento e ingreso, Jonathan? Bueno, porque estas compañías, además del crecimiento, del componente de acumulación de capital, que se refiere a la vaca carnera, a esa naturaleza que tiene la vaca carnera, donde para aprovecharla hay que matarla, en adición a ese componente de acumulación de capital, también tiene un componente de generación de rentas. ¿En la forma de qué? De dividendos. Por ejemplo, Johnson & Johnson no crece tan agresivamente como Microsoft o como Apple o como Tesla o como Google, ¿bien? Pero crece de una manera más estable y en adición al crecimiento, que puede estar entre un 6 y un 8%, te dan un dividendo. Le dan un dividendo a los accionistas cada 3 meses, cada 6 meses, y ese dividendo puede equivaler a un 1%, a un 2%, a un 3% del valor de la acción. Entonces, estas compañías de crecimiento e ingreso son como híbridos entre la vaca carnera y la vaca lechera. ¿Bien? Esas son las compañías de crecimiento e ingreso. Después de las compañías de crecimiento e ingreso, tú tienes las compañías de crecimiento, que esas son las vacas carneras. Bien, esas son las vacas carneras con todo el rigor y todo el peso. Estas compañías predominan o abundan en el sector de tecnología y también algunas compañías podríamos categorizarlas en esta clase de inversión, compañías que están en el sector de servicios financieros. Compañías como Bank of America, Merrill Lynch, compañías como las que mencioné hace un ratito, Microsoft, Google, Tesla, Apple, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esas compañías te pueden dar un retorno sobre tu inversión más agresivo, en los doble dígitos, en los 2 dígitos, 10%, 12%, 14%. Bien. Déjame puntualizar el hecho de que te estoy dando estos números en el contexto del retorno promedio anual, un ciclo económico. Tú puedes ver que Apple en un año te da 25%, pero en un año como este quizás no te dé 25%, quizás te dé menos 5%. Les doy a entender. Pero cuando lo ves en un contexto, digamos, de lo que acabamos de describir como el ciclo económico, tú ves que el retorno promedio anual de una compañía de crecimiento que está en esa categoría está entre 9 y 14%. ¿Bien? Más allá de estas compañías de crecimiento, tenemos las compañías de ¿qué? Tenemos las compañías que están en el área que se denomina como agresiva. Acuérdense que son 5 tipos de inversión, 5 clases de inversión. Efectivo, dinero en efectivo, renta fija, crecimiento e ingreso, crecimiento. Y la quinta clase de inversión son inversiones agresivas. Son inversiones agresivas. Compañías que te pueden dar un retorno promedio anual de 20, 25 hasta 30%, pero tienen un componente más alto de riesgo, porque son las denominadas small cap companies. No tienen una capitalización tan importante como Johnson & Johnson, como Walmart o como Microsoft. No tienen tantos fondos, no tienen tanto líquido en su haber porque son startups. Son startups y algunas compañías más o menos maduras, pero que se encuentran en economías emergentes. Hace unos años se hablaba de las compañías BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Bien. Inversiones agresivas que predominan en esas geografías, que son inversiones que te dan un crecimiento interesante, pero que también tienen un componente de riesgo igualmente interesante. Entonces, es preciso que nosotros tengamos presencia en todas esas clases de inversión, bien, en todas esas clases de inversión, pero para no
para no cometer el error de abarcar mucho y apretar poco, debemos definir un objetivo de inversión. Un objetivo de inversión. ¿Cuál es tu objetivo de inversión? Bueno, ese objetivo se determina a través de un análisis de tu tolerancia al riesgo y de tu horizonte de tiempo y de las opciones que tienes en tu mercado local y en el mercado internacional. A la luz de eso, se conforma un portafolio. Se conforma un portafolio a través de las clases de inversión, de los tipos de inversión y de las geografías que emiten títulos de inversión. Bien, entonces, en la medida que tú tengas tus recursos colocados de manera diversificada, tú vas a poder, digamos, experimentar un crecimiento saludable independientemente de la volatilidad que se pueda experimentar a través de la economía global, en principio, porque ahora tenemos una situación sui generis con esto del coronavirus. Bien, pero la idea es que a nosotros que nos encanta el béisbol aquí en República Dominicana, la idea es que tú tengas inversiones en primera, en segunda y en tercera, que tengas 2 shortstops y que tengas un right field, un left field y un center field, porque tú no sabes dónde va a caer la pelota. ¿Me doy a entender? No sabes dónde va a caer la pelota y por eso tienes que tener un cuadro diversificado de modo que puedas parar el fly donde quiera que caiga. Bien, porque tienes una estructura diversificada. Tú me dirás, Jonathan, no tengo suficiente líquido como para diversificarme a través de todas esas clases de inversión que me acabas de explicar. Bueno, por eso existen los fondos mutuos. Por eso existen los fondos mutuos y los fondos indexados. Los fondos indexados. Hoy no tenemos tiempo de hablar a profundidad sobre los particulares, pero sí los quiero mencionar y describir de manera resumida y sucinta en esta oportunidad. El fondo mutuo se categoriza en una de esas clases de inversión. Puede ser un fondo mutuo en renta fija. ¿Y cómo se diversifica, Jonathan, en lo que tiene que ver con renta fija? Porque el bono lo que hace es que te da una renta fija. Bueno, pero tú puedes diversificar tu portafolio de renta fija en lo que tiene que ver con las fechas de maduración de tus títulos de renta fija. Es bueno que tú tengas bonos que maduren en 2 años, que maduren en 5 y que maduren en 10. Que tengas bonos de corto con fecha de maduración en el corto, mediano y largo plazo, porque así te diversificas en lo que tiene que ver con las fechas de maduración y también te puedes diversificar en lo que tiene que ver con el tipo de bono en el cual estás invirtiendo. Con el tipo de bono en el cual estás invirtiendo. ¿Cuáles son los tipos de bonos? Que lo mencionamos hace un rato. Bonos corporativos, bonos soberanos y bonos ¿qué? Municipales. En Estados Unidos son bonos que tienen el atractivo de ser libre de impuestos. Entonces, cuando tú inviertes a través de un fondo mutuo, tú inviertes, digamos, $1,000 o $100 o $50. Bien, tú inviertes $50 en ese fondo mutuo de renta fija, tú inviertes como en 100 bonos emitidos por 10 instituciones diferentes con un sinnúmero de fechas de maduración, con tan solo 50, 100, 500, $1,000. ¿Bien? Si tú fueses a invertir $1,000 en un solo, si tú fueses a invertir $1,000 en un solo bono, no tuvieras esa diversificación y con $1,000 no puedes comprar más que un solo bono. Pues la inversión mínima, de hecho en Estados Unidos la inversión mínima es $1,000 en un bono. Bien, aquí en República Dominicana es menos, pero como quieras, no puedes diversificarte mucho si lo único que tienes son 10,000, 20,000, 50,000 pesos para invertir. Ahora, si inviertes en un fondo mutuo, ya tienes una diversificación preconfigurada. Lo interesante de estos fondos mutuos, a diferencia de los fondos indexados, que voy a explicar más adelante, y ya estamos casi terminando, lo interesante de los fondos mutuos es que tienen lo que llamamos lo que se conoce en el mundo de las inversiones como active management. Tienen una gestión activa. El administrador del fondo mutuo gestiona esas inversiones que comprenden el fondo mutuo de manera activa. De modo que José, Adrián, Carlos Miguel, Edwin, Emanuel, Erika, Jonathan están trabajando en su vida normal, invirtieron $10,000 en un fondo mutuo
y ese fondo mutuo está administrado por un fund manager, el administrador del fondo, que administra esas inversiones de manera activa, de modo que el distinguido, el administrador o la administradora, está comprando y vendiendo. Ah, mira, esta compañía no se ve muy saludable, déjame vender este bono y comprar este otro, ¿bien? Para garantizar el desempeño de este fondo de inversión, de este fondo mutuo en el cual Adrián, Carlos Miguel, Edwin, Emanuel, Erika y Jonathan invirtieron. Nosotros no tenemos, la mayoría de nosotros, no tenemos el tiempo para administrar activamente nuestras inversiones, porque tenemos que trabajar. Bien, entonces el fondo mutuo nos da el valor agregado que nuestros fondos se administran activamente por un fund manager. Bien, por un administrador de ese fondo que se dedica únicamente a eso. Ahora, para eso usted paga un fee, usted paga un honorario, que no tiene que ser necesariamente muy significativo. A diferencia de los fondos mutuos, los fondos indexados lo que hacen es que replican, o no sé si esta palabra está bien utilizada en español, mimiquean o, digamos, le hacen la sombra a los índices como el Standard & Poor's, como el Dow Jones. Le hacen la sombra. Lo que hacen es que meramente imitan la composición de esos índices. Yo recomiendo que la gente tenga tanto fondos activamente administrados como los fondos mutuos, así como fondos indexados. Eso es lo más saludable, tener tanto administración activa como administración pasiva en el portafolio. Bien, ya vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, quiero puntualizar el hecho que en este módulo cubrimos dos temas muy importantes que se supone cubriésemos en el próximo módulo. De modo que en el próximo módulo vamos a poder quizás dedicar más tiempo a una sesión de preguntas y respuestas. Bien, cubrimos lo que tiene que ver con tolerancia al riesgo, horizonte de tiempo. Ya en el próximo módulo vamos a estar cubriendo más lo que tiene que ver con finanzas personales. Y cómo organizarnos más en ese sentido para poder, a fin de cuentas, tener dinero disponible para invertir y participar en el crecimiento de muchas compañías ahora mismo que se están vendiendo a precio de descuento. Con eso dicho, voy a abrir las líneas y voy a tomar algunas preguntas. Líneas abiertas. Buenas, Jonathan. Sí, diga su nombre y la pregunta o el comentario. Buenas, Jonathan, JC Burgos de este lado. ¿Desde dónde? Desde Providence. No, estoy aquí en Dominicana. Ah, está en Dominicana, excelente. Bien, una consulta rápida. Como el tema del peso dominicano y el dólar, ¿cuál es tu recomendación en cuanto a, podríamos decir, porcentajes de inversión en moneda local y en dólares? Bueno, yo te diría, mi queridísimo Burgos, que eso depende de lo que tengas disponible. Bien, depende de lo que tengas disponible. Si tú ganas en pesos, se te hace cuesta arriba comprar dólares, o no sería necesariamente lo más saludable que te desbordaras en la compra de dólares, especialmente cuando se están vendiendo a un precio relativamente caro. Ahora, yo te diría que por lo menos una quinta parte de tus inversiones deberían estar denominadas en dólares, como poco. Como mucho, yo diría que la mitad de tus inversiones o por lo menos una tercera parte. Bien, pero como poco, un 20%. En los últimos años, nuestro gobierno se ha estado comportando de manera relativamente estable en lo que tiene que ver con índices macroeconómicos, pero vemos en el futuro no muy lejano
algunos problemas que pueden materializarse y comprometer significativamente el poder adquisitivo del peso, el cual, de acuerdo a la realidad de oferta y demanda, se está cotizando por encima de su valor real en la actualidad. Bien, ahora, no te diría que muchísimo por encima, pero sí por encima. Sí por encima. El Banco Central ha estado controlando la tasa de cambio por el hecho de que somos un país que depende significativamente de las importaciones. Y si dejamos que el peso baje mucho, eso compromete nuestra capacidad de comprar productos importados, de los cuales dependemos significativamente. Pero yo te diría, mi queridísimo JC, que por un 20%, una quinta parte de tu portafolio, lo deberías tener denominado en dólares. De acuerdo, gracias, Jonathan. Un placer. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. José, a ver, comenta, José. Bien, buenas noches. Buenas noches. Bien, hasta donde yo tengo entendido, en nuestro país, en cuanto a los fondos, están los fondos, o sea, los fondos de inversión, los abiertos y los cerrados. Pero hasta donde yo sé, no existen los fondos indexados. Entonces, en ese sentido, indexados. Entonces, en ese sentido, ¿qué mecanismo nosotros tenemos para invertir de manera segura en esos fondos indexados fuera de nuestro país? O sea, con un nivel de seguridad, qué sé yo, institucional, lo delicado que es invertir, porque se trata de dinero, nosotros desde aquí invertir allá. O sea, esa es mi inquietud. Aquí tenemos como usted mismo dijo, tenemos muy reducidas las opciones de inversión. Entonces, ¿cómo yo puedo invertir fuera de mi país con cierta seguridad? Bueno, mi queridísimo José, eso es una muy buena pregunta. Tú puedes invertir en instrumentos que te dan una seguridad y una garantía. Ahora, esa seguridad y garantía tiene un precio. Aquí está mi amigo Edwin Abreu, sintonizado, que es un profesional en el área de seguros, y te podría decir, Edwin, oye, José, hay instrumentos de preservación de capital, instrumentos que tú puedes comprar en un corredor de seguros que te permiten participar en fondos indexados, entrelazados, digamos, al índice S&P, que reúne a las 500 compañías más importantes de Estados Unidos, y ese instrumento te da una garantía. Por ejemplo, yo conozco de un instrumento que emite una compañía de seguros en particular aquí en República Dominicana, que tú inviertes con ellos y ellos te garantizan que si, por ejemplo, el fondo indexado se comporta por debajo de un 1%, ellos te pagan un 1%. ¿Me doy a entender? Digamos que el fondo se desempeña en el año 2020 a razón de menos 5%. Esa compañía de seguros te paga un 1%. Te pagan un 1%. Entonces, ellos aseguran la pérdida. Si tú invertiste $10,000 en ese fondo indexado y en determinado año ese fondo indexado se fue abajo, ellos te garantizan un 1%. Te dan ese piso. Ahora, ellos tienen un techo. ¿Y cuál es el techo de ellos? 12%. Entonces, tú vas a ganar entre un 1% y un 12%. Si el fondo se desempeña por encima de 12, ganan ellos el excedente. ¿Me doy a entender? Y eso lo puedes hacer a través de una compañía de seguros. Ahora, también puedes abrir una cuenta digamos, en E-Trade o Stock Trade y comenzar a invertir de manera individual. Pero para eso sería bueno que te asesores, por lo menos de manera inicial, con una persona que tenga experiencia, que te pueda estructurar un portafolio. Bien, siempre va a haber un componente de riesgo, pero si tú inviertes en un fondo indexado, estás muy bien diversificado. Bien. ¿Y qué edad tú tienes, mi querido José? 39 años. 39 años. De modo que tú tienes un horizonte de tiempo significativo. Te vas a retirar quizás a los 60 años. Digamos que tu horizonte de tiempo es de 21 años. Si tú inviertes ahora y hay una volatilidad significativa, siempre te puedes recuperar. Tú sabes, y yo te recomendaría que si tienes fondos en tu haber ahora mismo para invertir en renta variable, en un fondo indexado, en un fondo mutuo o en alguna otra acción individual de una compañía de calidad, lo hagas ahora, porque las compañías se están vendiendo
las que se cotizan en Estados Unidos, se están vendiendo a precio de descuento. Están vendiéndose a un precio por debajo de su valor. Acuérdense que a veces hay una discrepancia entre valor y precio. Y ahora hay muchas compañías de calidad que se están vendiendo a un precio que está muy por debajo de su valor real. ¿Puedo aclarar algo? Sí, claro. La pregunta. Sí, señor. No, entendí perfectamente. Pero cuando me refiero a seguridad, no me refería a ese tipo de garantía. Okay. Yo me refiero a la seguridad de que no me engañen, porque yo tengo inversiones acá en fondos de inversión abiertos, pero aquí está la bolsa de valores, un puesto de bolsa. Claro. O sea, hay un puesto de bolsa y es fácil. El agente de puesto de bolsa pues lo asesora a uno y uno le dice, yo quiero invertir en tal cosa. Claro. Pero invertir fuera del país, que yo sepa, no existen puestos de bolsa en nuestro país. ¿Cómo yo lo hago? No, bueno, pero claro, o sea, tú puedes tener una persona que te asesore al tiempo que tú tengas custodia de las inversiones. Por ejemplo, si yo te asesoro en materia de inversión, yo no te tomo el dinero a ti e invierto por ti necesariamente. Tú puedes tener custodia de tus inversiones y yo como asesor lo que hago es eso mismo, asesorarte, pero tú tienes custodia de tu inversión. Bien. Ahora, hay otros asesores que sí tienen custodia sobre tus activos y ahí tú te tienes que curar en salud de lo que tiene que ver con documentos legales, bien legalizados, que te den ciertas garantías. Y de eso podemos hablar más adelante, pero lo ideal, yo por ejemplo, después que salí de Wall Street en el año 2011, no he tenido custodia de activos de terceros. Bien. Cuando estaba en bolsa, yo tenía millones de dólares bajo mi administración. A mí me daban cheques de $250,000, de $100,000, y yo tenía custodia sobre eso. Y yo miraba y monitoreaba esos activos como un buitre. Bien. Ya cuando me convertí en management consultant, en asesor empresarial, asesoro, pero no tengo custodia. ¿Hace sentido eso, mi querido José? Claro que sí, claro que sí. Excelente, excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro como el agua? Sí, hasta ahora sí. Edwin, ¿alguna pregunta? No, todo quedó claro, de verdad. Sí, yo soy Jonathan. Hello. Mike, ¿Me escucha? Mr. Burgos, señor Plasencio, Erika, Nathaniel, Lenin, doctor Aquino, Emanuel. ¿Me escucha, Jonathan? A ver. ¿Me escuchas? Sí, ¿quién me habla? Carlos Acosta. Carlos, ¿cómo estás, Carlos? Todo bien, todo bien. Excelente, Jonathan, adelante. las clases de inversiones son 5. ¿Me pudieras repetir el número 5? Que no la anoté. Inversiones agresivas. Inversiones agresivas en economías emergentes, y estas inversiones agresivas pueden ser de las denominadas small cap companies, compañías de pequeño capital, pero con un gran potencial de crecimiento. Bien. Estas compañías las tenemos que ver como una vejiga. Una vejiga, mientras menos inflada está, más capacidad tiene para crecer. Bien. Compañías que están en la clase de inversión de crecimiento e ingreso ya están al límite de su crecimiento. Es el chat. Se van como que nivelando. ¿Me doy a entender? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Solo eso. Perfecto. ¿Alguna otra persona con alguna pregunta que quiera hacer en público? Yo aquí si también. no en público, lo puede hacer en privado, más allá de la capacitación como tal. Al igual que Carlos. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Erika. Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas en México, Erika? Pues vamos empezando con la fase 2 y ahorita sí la economía está pues detenida. Realmente los que están en la calle son los que vivimos día a día, ¿no? Pero que no pueden prescindir de atender su negocio o de que sus puestos de trabajo pues no les permiten hacer home office. Pero pues vamos. Tenemos que conducirnos dentro del marco de la prudencia y esperar que con el favor de Dios esta situación se controle y se mitigue
el virus más temprano que tarde. Pero en el ínterin tenemos que desenvolvernos con el mayor grado de prudencia. A ver, mi queridísima Erika, ¿cuál es tu pregunta? Pues yo me perdí el número 4 en cuanto a las clases de inversión. Anoté, pero tengo anotado todo desde el 3 al 5, pero no identifico de eso que anoté cuál es el número 4. La número 4 son las inversiones de crecimiento. Entonces son cinco vehículos o 5 clases de inversión. Efectivo, ese vehículo, acuérdate que va a menos 3 millas por hora porque tienes el factor de la inflación que te está haciendo retroceder y no avanzar, si lo que tienes es efectivo. Están las inversiones de renta fija, bien, que son inversiones de ingreso, que nada más te generan una renta fija, un ingreso, y el ingreso, si bien es constante, no es muy significativo, bien, porque son bonos. Son bonos y también podríamos poner en esa categoría los certificados de depósito. La tercera clase de inversión son compañías de crecimiento de ingreso. Son compañías establecidas con mucho capital, bien, que te dan un retorno interesante, pero no extraordinario, y en adición a ese retorno, a ese componente de ingreso, te dan dividendos. Bien. Perdón, en adición a ese componente de crecimiento, te dan ingresos en la forma de dividendos. Y la cuarta clase de inversión, que fue la que no anotaste, es la clase que pertenece a las compañías en crecimiento. Ahí predominan las compañías en el área de tecnologías de la información y de la comunicación. Compañías como Google, como Apple, como Tesla, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Eso es todo, Jonathan. Muchas gracias. Bueno, sí, Jonathan. ¿Quién me habla? Lenin Pérez por aquí. Lenin, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muy bien. Saludos. A ver, coméntame, Lenin. A los compañeros también saludos. Hola. Bien. Según veo entonces, de los 5 clases de instrumentos, te estoy escuchando, te estás cortando, mi querido Lenin. Te está cortando. Si quieres, Lenin, como te estás cortando y te estás perdiendo, no escucho tu voz, remíteme la pregunta por mensaje privado y te la contesto, con todo el gusto y con toda la atención que amerita. Y seguro a su vez sería la tercera categoría. No te escucho. Déjame probar aquí, me quité los... ¿Te escucha mejor ahí? Ahí te escucho mejor. Adelante. De las 5 clases de inversiones, la tercera sería compañía de crecimiento e ingreso. Correcto. Como mencioné... Te me estás cortando ahí, mi querido Lenin. Te voy a pedir que me mandes un mensaje privado para poder contestarte la pregunta, porque te estás cortando. Dispensa. ¿Alguna otra pregunta, mi gente? Sí. A ver, Edwin. Lenin, mira, Lenin, te estás cortando. Déjame darle un chance a Edwin. Te estás cortando, no te escuché nada, mi querido Lenin. Entonces, mándame la pregunta privada y te contesto. Déjame darle un chance a mi querido Edwin. A ver, Edwin. Y una pregunta. Yo supongo que con este tema del coronavirus que está impactando prácticamente todos los países, me imagino que afectará bastante las economías emergentes y países en vía de desarrollo o del tercer mundo como el nuestro. ¿Qué tipo de inversión tú recomiendas y en qué tipo de empresa, tomando en cuenta lo que se prevé en el corto y mediano plazo con esta pandemia? Bueno, yo recomendaría que en el corto plazo, mi queridísimo Edwin, lo más seguro es tener inversiones dependiendo también de la etapa en la cual te encuentras, porque tú apenas tienes 25 años, Edwin, ¿verdad? No, ya voy por 45. Bueno, como quiera, estás en la etapa productiva, bien. Y eso es un factor determinante en lo que tiene que ver con las decisiones que tomamos. Para una persona como tú, que está en todo su apogeo en lo que tiene que ver con producción,
aunque vas a ver una merma, es probable que veas una merma en este año 2020, bien, si tienes todos los elementos del lugar en tu portafolio, entiéndase, seguro de salud, seguro de vida, un fondo de emergencias, yo te recomendaría, mi querido Edwin, que inviertas, que el foco de tu inversión sea en compañías de crecimiento e ingreso y crecimiento, bien, con quizás una cuarta parte o una tercera parte como mucho de tus fondos disponibles para invertir en instrumentos de renta fija, bien. Pero ahora lo que hace sentido, mi queridísimo Edwin, es invertir en acciones de compañías de calidad que se están vendiendo a precio de descuento, bien, de manera diversificada. Y hay que depurar esas compañías. Pero ahora mucha gente está corriendo, la mayoría, mi querido Edwin, está corriendo a los bonos y está corriendo a los certificados de depósito. Bien. Pero el inversionista inteligente, y ese es el título de nuestro curso, el inversionista inteligente es un contrariado. Vende cuando todo el mundo compra, compra cuando todo el mundo vende. Bien. Entonces, nuestro pensar debe ser, no qué hago en el corto plazo, es en qué puedo invertir en el largo plazo a la luz de lo que está sucediendo en el corto plazo. Y yo te diría, si tenemos fondos disponibles para invertir, vamos a invertir en compañías de calidad, en categoría crecimiento con un foco, en categoría crecimiento e ingreso y crecimiento. Yo te diría que un 40% en crecimiento e ingreso, un 20% en crecimiento y el resto lo podemos poner en renta fija y quizás dejar un 5 o 10% para compañías agresivas. Bien. Pero tenemos que tomar en consideración esos dos elementos neurálgicos a la hora de tomar decisión. ¿Y cuáles son esos elementos neurálgicos? Horizonte de tiempo y tolerancia al riesgo. Bien. Mi gente, eso es todo por esta noche. Bien, nos vemos el jueves. Acuérdense que pueden acceder, les voy a estar mandando el enlace, bien, a la sesión a la grabación de esta sesión para que puedan repasar este contenido y cualquier pregunta específica, no duden en remitírmela a través de correo electrónico, WhatsApp. Bien, los que están en la dinámica de emprender, tenemos unos recursos didácticos interesantes. Está mi libro Ideas Claras, Emprende Dinámica. Si no lo tienes, si lo quieres, déjame saber también por las redes o por correo electrónico y con muchísimo gusto te lo hacemos llegar. Gracias por su tiempo y nos vemos el jueves con el favor de Dios. Gracias por su atención.